Muchas veces caminar por la ciudad es una experiencia que nos somete a noticias buenas, a noticias malas, cuando encontramos un puesto de periódicos y empezamos a leer lo que nos dice. O cuando vemos algunos carteles anunciando algún producto o algunas frases. O simplemente compramos algo y nos los dan en una envoltura con una frase. A mí me gusta mucho caminar. Me gusta caminar por la ciudad, por los parques. Muchas veces me toca caminar por lugares donde hay mucha gente, mucho ruido, muchas imágenes, los periódicos, los carteles. Todo eso lo voy leyendo, lo voy viendo y de pronto ocurre algo inesperado que termina por asustarme o por llamar mi atención. Llego a casa con toda la sensación de haber transitado por unas horas, media hora por las calles y quiero decir algo. Quiero poder sentir que lo que he visto lo puedo transformar en algo diferente. Y eso lo hago a través de la escritura. Y a través de una escritura que es un ejercicio, es como un juego. Es empezar a jugar con las palabras. Las palabras que he visto en estos puestos de periódico o que he visto en carteles de publicidad, los recuerdo y los apunto y los guardo y después de un momento empiezo con ello a trabajar. Todo esto porque he encontrado en la palabra y en la escritura una forma de expresar diferente, una forma de decir las cosas que tal vez nunca hubiese imaginado, ¿no? Es decir, una idea construida con palabras que voy encontrando al azar me ayudan a reflexionar sobre algo totalmente nuevo. Por ejemplo, pensar en los árboles en este momento, pensar que es primavera, pensar que las hojas van cayendo, construir con todas esas palabras, anotarlas, me va dando la sensación de entender lo que sucede a mi alrededor. O en todo caso también construir una nueva realidad. Yo empecé a hacer este ejercicio por cosas que sucedían en mi casa, ¿no? Problemas familiares muy fuertes, la salud de mi padre, y no podía pintar, porque yo estudié pintura, pero en ese momento no podía hacerlo. Y la única forma en la que pude empezar a expresarme fue a través de la palabra. Y no eran mis palabras, eran las palabras que encontraba en los periódicos, en fotocopias que había guardado en la casa, de un libro que ya no usé en la secundaria, eran revistas que también estaban guardadas por algún lugar. Y empecé a juntar todo ello y con eso empecé a hacer este ejercicio de expresión y de creación. Luego me di cuenta y descubrí que habían algunos artistas que habían hecho uso también de algunos ejercicios de creación con la palabra, como Frida Kahlo. Ella llevaba un diario en el cual dibujaba, escribía, por ejemplo, escribía palabras en columnas sucesivas, palabras aparentemente sin ninguna relación, palabras sueltas al azar, pero que en conjunto expresaban cómo ella se sentía en ese momento. Después también leía a una poeta argentina, Alejandra Pizarnik, y en su biografía decía que ella recortaba cartulinas y escribía palabras. Yo me di cuenta después leyendo su poesía que eran recurrentes, ¿no? Por ejemplo, ella siempre menciona la palabra pájaro, muro, fuego, muerte. Estos son los cuadernos que yo trabajo, este tipo de forma de escribir, ¿no? Recortando palabras y jugando con su orden. Hay cosas que yo pienso que nunca se me hubiesen ocurrido si no
hubiese sido por este juego, ¿no? Este juego que es un poco al azar o las circunstancias de los sucesos de ese día, ¿no? Por ejemplo, la historia de una puerta condenada. Yo por mí misma no hubiese podido decir esa frase, esa oración o usarla en algún momento de mi día. Yo empecé a hacer estos ejercicios de escritura porque no podía dibujar ni pintar. En un momento de mi vida sentía que no podía hacerlo y la única forma que me ayudó a expresarme fue el recortar palabras y pegarlas. Y empecé, sin darme cuenta tal vez, a hacer poemas y a descubrir que a través de la poesía uno puede entender el mundo de una forma diferente. Y también escribo, ¿no? Con un lapicero, con un lápiz, por momentos. O solo recorto imágenes de los periódicos o de las revistas, ¿no? Voy haciendo un collage. Me llama la atención la palabra materia y la vamos a cortar. Entonces ya tenemos nuestra primera palabra. A veces podemos usar no solo palabras, ¿no? Por ejemplo, aquí hay nadie más, ¿no? Materia, inventando el abismo, podría ser. La materia, inventando el abismo. La voz de la materia, inventando el abismo. Nadie más. Y para seguir escribiendo tendríamos que tener más palabras, ¿no? Para ir jugando igual. La voz de la materia, inventando el abismo tierno. Podría también escribir algo, ¿no? Los cuerpos caminando en el tiempo. Nadie más. Como estoy en un bosque. Cuando uno, por ejemplo, lee un libro, una novela, un cuento o una poesía, suele pasar que uno no lo comprende, no lo entiende en su integridad o no le llama la atención, no quiere leer ese libro, quisiera leer otras cosas. A través de este ejercicio uno puede empezar a entender de diferente manera, a encontrar nuevos significados a través de la palabra, a juntar adjetivos con verbos, sustantivos y crear nuevos significados, ¿no? En las obras que uno va leyendo, en los cuentos o en las poesías. Toma un tiempo hacerlo, toma un tiempo en el que hay que reflexionar, equivocarse, tal vez lo que uno está construyendo con estas palabras finalmente resulta absurdo, no me gusta, y siempre hay la opción de cambiarlo, ¿no? De volver a empezar y volver a hacerlo todo y volver a construir y a jugar con las palabras, su orden y sus significados. Y ese tiempo dependerá de muchas cosas, del estado de ánimo, de que encuentre o no las palabras precisas para decir lo que estoy sintiendo, de que pueda recortar bien o no las palabras o no encuentre una conexión, un artículo que las conecte. Entonces es un ejercicio que requiere un tiempo que hay que dárnoslo, ¿no? Que hay que dárnoslo para llegar a poder crear y expresar a través de este ejercicio lo que vamos sintiendo y viviendo día a día. ¿Y por qué hago énfasis en expresar? Porque a veces callamos, no nos gusta algo o nos llaman la atención o nos dicen algo que tenemos que hacer y simplemente obedecemos
Pero a veces quisiéramos tener la oportunidad de decir, de expresar nuestra opinión al respecto de lo que nos va pasando. Y puede que no lo digamos en ese momento directamente, va a ser una práctica constante en nuestra vida. Y una de estas formas es a través de estos ejercicios. Porque yo muchas veces lo hago y no se queda solo conmigo en mi casa o en mis cosas, sino que también lo pego en la calle o lo dejo en un árbol para que alguien por ahí lo pueda encontrar y tal vez sentir esa misma emoción o sensación que yo he sentido en algún momento por mi tránsito en la ciudad, por mi interacción con las personas.